Hola y bienvenidos. Este es el curso prebautismal de la parroquia Santa María de Guadalupe. Es importante aclarar que cuando finalice el video debemos contestar algunas preguntas, pero tranquilos, si estamos atentos al video podemos contestar sin ningún problema. Para iniciar, hagamos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor y Padre nuestro, queremos hoy bautizar a nuestro Hijo amado en sacramento inicial. Como papás y padrinos, lo prometemos guiar en la fe y el Evangelio, rechazando todo mal. Te pedimos le concedas tu gracia sacramental, que lo hace Rey, profeta y sacerdote real, Hijo tuyo y heredero del cielo y la eternidad, miembro vivo de la Iglesia, templo de la Trinidad. Concédele las virtudes, fe, esperanza y caridad, y que reciba en tu nombre el carácter bautismal. Que el agua lo purifique del pecado original, y el óleo santo lo unja con gracias de santidad. Que tu luz siempre ilumine sus pasos al caminar, y tu gracia resplandezca en sus obras al actuar. Concédenos finalmente al cielo juntos llegar, para gozar plenamente tu amor incondicional. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro danos de hoy, y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén, 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 amén. Bueno, iniciemos nuestro curso prebautismal teniendo claro que en este momento estamos reunidos en familia observando este video por el bautismo. Empecemos a definir brevemente qué es el bautismo. El bautismo es un sacramento. Pero, ¿qué es un sacramento? Un sacramento lo podemos definir como un signo sensible que transmite la gracia de Dios. ¿A qué se refiere un signo sensible? Que es un elemento que podemos ver, tocar, que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿sí? Y que nos transmiten la gracia de Dios. Ahora, la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Recordémoslos rápidamente, en un momento ahí, cada uno. Recordemos cuáles son esos 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Enumerémoslos rápidamente para recordar. Y si alguno ya lo recordó, perfecto.
Empecemos. Bautismo, confesión, Eucaristía, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal, unción de enfermos. 7 sacramentos, los cuales, como decíamos anteriormente, nos transmiten la gracia de Dios. Ahora, ¿para qué recibimos esa gracia de Dios? Por medio de los sacramentos, para fortalecer nuestra fe. En ningún momento podemos esperar que alguno de los sacramentos nos dé una fe ya fortalecida, una fe ya dada, una fe madura. No. Todos los sacramentos nos van brindando esa posibilidad de fortalecer nuestra fe. Ahora, ¿en qué tenemos fe? En Dios podríamos responder, claro. Pero nosotros, cristianos, tenemos un pilar fundamental en nuestra fe. ¿Cuál será ese pilar fundamental de nuestra fe como cristianos? Efectivamente, este pilar fundamental es Cristo resucitado. Ese es el pilar fundamental de nuestra fe, ya que San Pablo nos lo dijo y está en la Escritura. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestro pilar fundamental en nuestra fe como cristianos católicos es Cristo resucitado. Ahí está el pilar fundamental. Ahora, el bautismo da el inicio a esta fe. Es decir, el bautismo es el comienzo de este camino en la fe hacia Cristo resucitado. Ahora, el bautismo tiene unos efectos, es decir, estos chiquitines que van a recibir el bautismo, el bautismo va a tener unos efectos en ellos. Y vamos a revisar rápidamente. Uno de estos efectos es que ellos pasan a ser hijos de Dios, y al ser hijos de Dios pasan a ser miembros de la iglesia. Ahora, muchas veces cometemos una confusión o participamos en alguna confusión pues que culturalmente se ha dado. ¿Cuál es esa confusión? Normalmente hacemos la referencia a la iglesia como un lugar geográfico. Es decir, un ejemplo en una conversación que normalmente podemos tener es: veámonos en la iglesia el 20 de julio. Veámonos en la iglesia de Patio Bonito. Tomamos solamente y exclusivamente el término iglesia como un lugar geográfico, como un edificio. A lo cual ahí se presenta la confusión, porque la iglesia como tal no es el edificio es el templo, la basílica, la capilla. La iglesia somos nosotros bautizados. Todos nosotros que ya hemos sido bautizados, que somos hijos de Dios, pertenecemos a la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que estos chiquitines que van a recibir el bautismo van a ser parte de nuestra comunidad que se llama la iglesia. Bautizados, todos nosotros hacemos parte de la iglesia, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. El segundo efecto que el bautismo va a generar en los chiquitines es que borra el pecado original. Ahora, este pecado original, al borrarse con el bautismo, se nos da una vida nueva. Ahora, estas dos palabras, vida nueva, aparecen y nos son recordadas en varios textos bíblicos, en varias citas bíblicas. Por ejemplo, si revisamos la carta a los Romanos, en el capítulo 6, del versículo 3, el versículo 3 y 4, nos dice San Pablo: ¿no saben que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que con el bautismo nos sumergimos en la muerte de Cristo y surgimos con él en su resurrección. Por eso acá, al borrarse el pecado original, se nos da una vida nueva. Ahora, podríamos recordar rápidamente a qué se refiere el pecado original. El pecado original
según la Escritura, es aquel que cometieron nuestros primeros padres, el cual, ¿cuál fue ese pecado original? No, no fue comerse solo la manzana. El pecado original como tal es la desobediencia, el desobedecer a Dios. Entonces, ahí se da ese pecado original y todos nosotros nacemos con esa mancha del pecado original. Pero con el bautismo se borra y se nos da esta vida nueva, como dice San Pablo, al sumergirnos con la muerte, en la muerte de Cristo y surgir con Él en su resurrección. Y ahí se nos brinda esa vida nueva donde también dice San Pablo que una de las consecuencias del pecado es la muerte. Entonces con el bautismo ya esta muerte eterna, esta muerte que es consecuencia del pecado, desaparece y como vemos, pues se nos da una vida nueva en Cristo resucitado. Ahora, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptisem, que significa sumergir, por lo que ya habíamos hecho referencia anteriormente a lo que dice San Pablo. Nos sumergimos en la muerte de Cristo con el bautismo y surgimos con Él en su resurrección. El tercer efecto que trae el bautismo es lo que se podría denominar como una semilla de fe. ¿Cómo así que una semilla de fe? Pues resulta que como cualquier otro agricultor de cualquier planta, campesinos, los cuales todos nosotros sabemos que para poder obtener una cosecha, ellos deben sembrar la semilla, inclusive antes de sembrar la semilla preparan la tierra, ¿sí? La aran, la fertilizan, los abonos y luego ahí sí colocan la semilla. Pero resulta que el campesino no es que siembre la semilla y se va y a los 6 meses, al año y medio viene a recoger la cosecha. No, su trabajo consiste en cuidar esa semilla para que germine, el abonarla, el regarla, el que no llegue una plaga, el que no lleguen otras plantas y ahoguen ese brote que está germinando para que después de cierto tiempo esa planta crezca y dé un fruto. Pues resulta que aquí en el bautismo el Espíritu Santo va a dejarles una semillita de fe a estos chiquitines. Pero resulta que el Espíritu Santo no va a hacer todo el trabajo, porque para eso, papás y padrinos, estamos asumiendo este rol desde el momento del bautismo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra responsabilidad como padres y padrinos no terminan con la ceremonia del bautismo. Muchos papás, muchos padrinos, normalmente los hemos escuchado cuando dicen, es que ya bauticé el niño, ya bauticé la niña, terminamos, ya cumplimos y listo. Pero resulta que no. Papás y padrinos, su responsabilidad inicia en ese momento. En esa ceremonia del bautismo, su responsabilidad inicia. ¿Y cuál es esa responsabilidad? El ser esos agricultores de la fe. Es decir, van a cuidar esa semillita de fe que el Espíritu Santo está dejando en cada uno de sus chiquitines. Y debemos nosotros como papás y padrinos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine para ser unos verdaderos agricultores de la fe, que cuidemos esa planta de la fe, ¿sí? Que vaya creciendo para que este chiquitín, para que este niño, esta niña, a través de su vida, por medio de los sacramentos, vaya fortaleciendo esa fe en Cristo resucitado. Ahora, uno muchas veces, por la experiencia que uno tiene al escuchar a las personas, a los amigos, a los familiares, desafortunadamente uno a veces puede considerar escuchar una fe desviada, considero yo, una fe desviada. ¿A qué se refiere o a qué me refiero con una fe desviada? Que estas personas no han tenido ese acompañamiento de sus papás, de sus padrinos de bautismo, inclusive del padrino, de la madrina de confirmación. Y la fe no se ha fortalecido y se va desviando como un arbolito, como cuando no se cuida y se empieza a torcer
uno no está pendiente pues para que se pueda enderezar, sino que se va torciendo, torciendo, y ya después de que ya el árbol es bastante grande, ya pues enderezarlo es prácticamente imposible. Pues resulta que con la fe a veces ocurre lo mismo. Si no estamos con estos chiquitines desde temprana edad, estar acompañándolos en su proceso de fe, puede que su fe se desvíe. ¿Y cómo podemos ver una fe desviada? Ya cuando estos chiquitines sean adultos, ya cuando tengan su familia, eh, y ante tantas dificultades que todos nosotros sabemos que la vida tiene, entonces recurren a la solución que consideran que es la más efectiva. ¿Y cuál es esa? Ejemplo, voy a ir donde el hermano tal, donde el indio tal, voy a ir donde que me hagan la limpia, hacer el riego, etcétera, etcétera. Su fe está desviada totalmente y están poniendo su fe en el indio tal, en el hermano tal, el riego, bueno, en tantas cosas, y ponen su fe en eso. Ante cualquier problema ponen su fe en eso, en vez de tener una fe fortalecida en Cristo resucitado. Si yo tengo mi fe como cristiano católico en Cristo resucitado, yo no necesito ir ni donde el indio, ni donde el hermano, ni donde hacen el riego, ni ninguno de ningún este tipo de circunstancias y de situaciones que no es la que debe tener un cristiano católico, porque si nuestra fe es Cristo resucitado, sabemos que todas las situaciones que se nos presentan en la vida son situaciones que nos van a acercar a Él y que nos van a fortalecer la fe, y que para eso también están los sacramentos que Dios nos ha dado para que esta fe se vaya fortaleciendo. Entonces, papás y padrinos, tenemos esta enorme responsabilidad de ser agricultores de la fe, cuidar esta fe para que en un futuro pueda dar unos verdaderos frutos como cristianos, como católicos, a estos chiquitines. Bueno, continuemos. Resulta que en la ceremonia del bautismo, en un momento de la ceremonia, el sacerdote se va a acercar a los niños, los va a ungir con el crisma y va a decir en voz alta, palabras más, palabras menos: eres miembro de Cristo como sacerdote, profeta y rey. ¿Qué significa esto? Que el sacerdote está ungiendo a estos niños y les está encomendando la misión de Cristo. La misión de Cristo es ser sacerdote, profeta y rey. Y además nos lo está recordando a nosotros, que nosotros ya como bautizados tenemos esa misión de Cristo de ser sacerdote, profeta y rey. Rápidamente revisemos a qué se refieren esas tres palabras: el ser sacerdote, profeta y rey. El ser sacerdote, en esencia, es ser un mediador. En el caso particular nuestro como bautizados, debemos ser unos mediadores entre Dios y los demás. Ahora, ¿cómo podemos nosotros bautizados ser esos mediadores entre Dios y los demás? Por medio de la oración. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, bautizados, debemos hacer oración por los demás. Es más, todos lo hacemos en algún momento, y en ciertos momentos nosotros somos mediadores. Por ejemplo, cuando tenemos a un familiar enfermo y nos acercamos a Dios por medio de la oración para pedir por la salud, por el trabajo de un familiar, de un amigo, ahí nosotros estamos cumpliendo esa misión de bautizados al ser mediadores, al estar haciendo oración a Dios por los demás. Entonces, es importante, papás y padrinos, que también orientemos a estos chiquitines a hacer oración. Recordemos que la oración es esa conversación íntima con Dios, ¿sí? Y que nosotros debemos orientarlos a ellos, que la oración va mucho más allá que de un simple Padre Nuestro, un Ave María. Sí, por ahí empezamos, desde luego,
Pero entonces no podemos limitarnos solamente a ellos, sino vamos orientándonos a nuestros chiquitines que la oración es hablar con Dios, comentarle a Él todas nuestras situaciones, todas nuestras alegrías, nuestras tristezas, el darle gracias por lo que nos da y por lo que tenemos todos los días. Y también por medio de la oración podemos escucharlo a Él a través de nuestro corazón. Y es ahí, papás y padrinos, donde ustedes deben orientarlos a ellos. Y no esperar, como desafortunadamente muchos consideran que es que eso es trabajo del padre, es que eso es trabajo del catequista, es que allá es en la parroquia, allá, donde le enseñan a los niños a orar. En la parroquia, los catequistas, los diferentes grupos y equipos pastorales fortalecen lo que en casa papás y padrinos van inculcando y van orientando en los chiquitines. No podemos pretender en nuestra familia, con nuestros chiquitines, que se acerquen a la oración cuando nosotros como papás, como padrinos, no lo hacemos. Eso es importantísimo también, tener esa orientación hacia ellos. ¿Para qué? Para que por medio de esta oración, que como les dice, esa conversación con Dios, se fortalezca la fe. Ya hablamos del ser sacerdote, ahora revisemos qué es el ser profeta. El ser profeta se refiere al dar un testimonio. ¿Y a qué se refiere el dar un testimonio? Se refiere al hablar. ¿Y hablamos de qué? Sencillo, de nuestra fe en Cristo resucitado. Es decir, nosotros como papás y padrinos debemos hablarle a nuestros chiquitines de cómo Cristo resucitado actúa en mi vida. Esto es fundamental, porque si yo, cristiano católico, tengo fe en que Cristo resucitó, quiere decir que Cristo está vivo y que Cristo actúa en nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos hablarle a nuestros chiquitines cómo Cristo está presente en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer ese trabajo? ¿Cómo podemos hablarle? Sencillo. Y nosotros lo vemos todos los días. Cristo está presente en nuestra vida todos los días. Y nosotros, desafortunadamente, le ponemos otros nombres. Entonces le decimos, es que tuvimos suerte, azar, fortuna, etcétera, etcétera. Esos son nombres equivocados, porque lo que está pasando en nuestra vida, el que está actuando en nuestra vida es Cristo. Ya sea en un momento de alegría, de felicidad, o en un momento de tristeza. Él está con nosotros, Él está a nuestro lado, porque Él nos lo prometió. Recordemos que en la Escritura dice que en el momento de la ascensión, Cristo le dice a sus apóstoles, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y Él lo ha cumplido, y Él está presente en nuestra vida. Como les decía, desafortunadamente le ponemos nombres que no son. Entonces es la suerte, el azar, etcétera, etcétera. Pero ahí en esos detalles cotidianos, Cristo está presente en nuestra vida. Entonces nosotros debemos hablarle a nuestros chiquitines de esas situaciones cotidianas en las que Cristo actúa en nuestra vida. Entonces, eso es importante, pero también al lado del hablar está el actuar. Yo no puedo estar diciendo una cosa a nuestros chiquitines, en nuestro caso particular, papás y padrinos, y estar haciendo otra diferente. Entonces debemos tener un testimonio tanto al hablar como al actuar. Que debe haber una coherencia entre lo que le decimos, de cómo Cristo actúa en nuestra vida y cómo se lo demostramos por medio también de nuestros actos. Así, de esta manera, dando este testimonio, podemos ir cumpliendo nuestra misión como cristianos, vamos orientando a nuestros chiquitines, a nuestros hijos, a nuestros ahijados, a que ellos también vayan preparándose para cumplir la misión como cristianos, la misión de Cristo, que en ese momento de nuestro bautismo se nos ha ungido con ello. Y el último es el ser rey. ¿A qué se refiere el ser rey? Al ser rey del servicio. Recordemos que Cristo es nuestro rey, pero no un rey como Él no lo muestra en la Escritura,
no un rey que viene a que le sirvan, sino un rey que viene a servirnos. Y esto lo recordamos y lo conmemoramos claramente el Jueves Santo, en el lavatorio de pies, cuando Cristo le lava los pies a sus discípulos. Ahí está demostrando ese servicio que todos debemos tener con los demás. Y que en ese momento, en ese pasaje bíblico, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, les dice: hoy yo les lavo los pies a ustedes, y para que ustedes se laven los pies entre ustedes mismos. Es decir, para que se lo hagan a los demás, para que ustedes vayan y les sirvan a los demás, estén entregados a ellos por medio del don del servicio. Es más, nosotros hoy en día también cumplimos esta misión como cristianos y muchas veces no somos conscientes de ello. ¿Por medio de qué o en qué situaciones? Por medio de nuestro trabajo. Nuestro trabajo está dado a los demás. Por un momento pensemos, y pues por todas estas situaciones de la contingencia que hemos estado viviendo, es mucho más claro todavía. No importa el trabajo, la actividad que yo realice, si no están los demás, mi trabajo pierde sentido. Y no solamente desde el elemento, desde el aspecto económico, sino desde el aspecto de realización personal. El sentido de darle que lo que yo hago, le estoy brindando algo a los demás. Y que si los demás no están ahí para recibir eso que yo realizo por medio de mi trabajo pierde sentido, pierde su razón de ser. Entonces, ahí también nosotros nos estamos dando a los demás. Y ahí estamos nosotros también cumpliendo nuestra misión como cristianos, nuestra misión como bautizados de darnos a los demás por medio del servicio. Bueno, ahora, como les decía al comienzo, el bautismo es un sacramento que tiene unos signos sensibles, que son, como les decía, elementos que podemos percibir con nuestros sentidos. El bautismo tiene 5 signos sensibles y pues vamos a enumerarlos rápidamente de acuerdo a cómo se van a dar en la ceremonia. Primero está el óleo de los catecúmenos. El óleo es un aceite consagrado y va el sacerdote iniciando con este óleo de los catecúmenos y en ese momento va preparando a este chiquitín para el sacramento del bautismo. En ese momento, cuando el sacerdote le impone el óleo de los catecúmenos, le está transmitiendo la fuerza del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, con este óleo le transmite la fuerza del Espíritu Santo al chiquitín, a los chiquitines, en el momento del inicio del bautismo, de la ceremonia del bautismo. Luego viene este signo sensible, que es quizás con el que más reconocemos el bautismo, y es el agua. Es aquel momento en el que el sacerdote llama a los papás, a los padrinos, a la pila bautismal, toma el agua y, como dice Cantinflas, les da su remojón y es ahí donde los bautiza. Es decir, ahí el sacerdote con el agua los bautiza a los chiquitines. Y es importante aclarar lo siguiente: bautismo no es lo mismo que bautizo. Muchas veces utilizamos estos dos términos como sinónimos, es decir, que significan exactamente lo mismo y no es así. El bautizo es ese momento en el cual el sacerdote, como les decía, le da su remojón a los niños, ahí en la pila bautismal. Ese es el bautizo, porque ahí el sacerdote dice: yo, Juanito, Juanita, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí lo bautiza. Pero el bautismo es el sacramento como tal, es de lo que todo lo que hemos hablado hasta el momento, de lo que es el ser sacramento, los efectos, la misión como bautizados, el compromiso que tenemos como bautizados, como papás, como padrinos. Todo eso es el bautismo, ese es el sacramento. Y el bautizo es ese momento en el que el sacerdote le echa el agua al niño y ahí da
como les decía, pues el bautizo a los niños. Luego sigue el tercer signo sensible, que es el crisma, del cual ya habíamos hecho referencia, el cual es en el momento el sacerdote, él toma este aceite, el crisma es otro aceite, otro óleo consagrado, diferente al óleo de los catecúmenos, y se acerca a los niños y como les decía, palabras más, palabras menos, les dice, mientras le va imponiendo, los va ungiendo con este crisma, con el crisma va diciendo, eres miembro de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Nos consagra. Y ahí en ese momento consagra a los niños. Todos nosotros como bautizados ya hemos sido consagrados con el crisma. Y estos chiquitines, en el momento en el cual el sacerdote los unge con el crisma, también los está consagrando a la misión de Cristo. Bueno, viene el cuarto signo sensible, que es la vestidura blanca. Esto no significa pues que, como en un curso anterior, unos padrinos me decían, ¿eso quiere decir que el niño o la niña tiene que ir totalmente de blanco? No. La vestidura blanca es un momento de la ceremonia en el cual el sacerdote le coloca una prenda blanca sobre la cabeza de los niños, y lo cual representa que ellos ya están revestidos de Cristo resucitado. Es decir, que ya el pecado original ha sido borrado, que esa consecuencia del pecado, esa muerte eterna, ya no tiene efecto y se nos ha dado esta vida nueva por medio de sumergirnos en la muerte de Cristo y surgir con con Él en su resurrección. Entonces ya ellos están revestidos de Cristo resucitado y por eso les coloca esta prenda blanca. Y este último signo sensible fortalece, complementa a la vestidura blanca y es el cirio. ¿Por qué? Porque pues todos nosotros en el momento de la ceremonia vamos a llevar nuestro cirio. Este cirio va a ser encendido del cirio pascual, ese cirio grande que encontramos muy probablemente al lado de la pila bautismal, cirio grande encendido que ha sido consagrado en la vigilia pascual, el sábado santo en la noche, y lo cual representa la luz de Cristo resucitado que vence y que ha vencido las tinieblas de la muerte y del pecado. Y que nosotros como papás y padrinos nos estamos comprometiendo a transmitir la luz de Cristo resucitado a nuestros chiquitines. Y que nosotros, también como bautizados, estamos renovando ese compromiso de transmitir por medio de nuestro testimonio que Cristo ha resucitado y que Cristo actúa y vive en nuestra vida. Y que tenemos la certeza absoluta de que Cristo nos está acompañando todos los días de nuestra vida. Y que eso se lo vamos a transmitir a los chiquitines. Entonces, en esencia, este es el bautismo. Es decir, en esencia, este es el sacramento en el cual nosotros, papás y padrinos, una vez más, lo menciono, nos hacemos responsables de la fe de este nuevo cristiano, de este nuevo hijo de Dios, de este nuevo miembro de la iglesia. Entonces, debemos pedirle a Dios y a la Virgen María que nos acompañe en este proceso, en ese acompañamiento, porque no va a ser un acompañamiento el cual dure 6 meses, un año, 2 años, sino que va a ser un proceso de acompañamiento toda la vida. Entonces, que pidámosle a Dios, todos nosotros, papás y padrinos, que en este momento, el cual nos preparamos para el sacramento del bautismo, nos dé esa oportunidad de detenernos en nuestro frenesí del día, de todos los días, y que por un momento comprendamos la responsabilidad que estamos asumiendo. Para ello, pues, vamos a hacer un momento, una oración, para ir finalizando nuestro curso prebautismal. Vamos por un momento ahí donde estemos a cerrar los ojos. Vamos por un momento
a detenernos en todos los afanes que tenemos. Vamos a hablar por un momento, vamos a hablar con Dios por un momento. Vamos a dejar también que Él nos hable a nuestro corazón. Y para eso muchas veces es necesario dejar a un lado todo el ruido y todo el afán que nos trae la vida diaria. Qué bueno es detenerse. Señor, me gustaría detenerme en este mismo instante. ¿Por qué tanta agitación? ¿Para qué tanto frenesí? Ya no sé detenerme. Me he olvidado de rezar. Cierro ahora mis ojos. Quiero hablar contigo, Señor. Quiero abrirme a tu universo, pero mis ojos se resisten a permanecer cerrados. Siento que una agitación frenética invade todo mi cuerpo, que va y viene, se agita, esclavo de la prisa. Señor, me gustaría detenerme ahora mismo. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta agitación? Yo no puedo salvar al mundo. Yo soy apenas una gota de agua en el océano inmenso de tu maravillosa creación. Lo verdaderamente importante es buscar tu rostro bendito. Lo verdaderamente importante es detenerse de vez en cuando y esforzarse en proclamar que tú eres la grandeza, la hermosura, la magnificencia, que tú eres el amor. Lo urgente es hacer y dejar que tú hables dentro de mí. Vivir en la profundidad de las cosas y en el continuo esfuerzo por buscarte en el silencio de tu misterio. Mi corazón continúa latiendo, pero de una manera diferente. No estoy haciendo nada, no estoy apurándome. Simplemente estoy ante ti, Señor, y qué bueno es estar delante de ti. Amén. Pidámosle a nuestra Madre María que nos acompañe en esta labor que vamos a empezar como papás y padrinos. Que ella como madre nos ilumine, nos acompañe en esta labor, la cual busca fortalecer la fe, y no solamente de nuestro ahijado, de nuestro hijo, de nuestra hija, sino de nosotros también, como cristianos, como papás y como padrinos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Terminamos este curso prebautismal y terminamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De antemano muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y como les comentaba al inicio de este video, cuando ya lo terminemos, vamos a pasar a realizar una actividad como tal. Son unas preguntas. Vamos a abrir el archivo, ya ahí aparecerá y ahí cerquita al video. Le vamos a dar clic ahí donde aparezca la imagen de esta actividad y vamos a contestar algunas preguntas referentes al video, a lo que pues brevemente se expuso. Vamos a contestarla, vamos a tener unas opciones para poder elegirlas, va a ser muy sencillo. Como les decía al comienzo, no es para preocuparse. Importante, cuando terminemos la actividad, en la parte inferior aparece un botoncito que dice enviar. Debemos darle clic a enviar. Luego aparecerá una pantallita donde dice gracias, tu respuesta ha sido enviada. En ese momento habremos terminado el curso. Si por alguna situación estamos contestando las preguntas y no le damos a enviar, no, en la parroquia no vamos a recibir pues estas respuestas que ustedes dan. Por consiguiente, el curso quedaría como a medias o consideraríamos que no hicieron el curso. Entonces también como la evidencia es que ustedes
observaron el video, estuvieron atentos y contestaron las preguntas, es cuando cuando terminemos la actividad, le damos clic en enviar y, como les decía, ustedes reciben su pantallazo donde dice gracias, su respuesta ha sido enviada. Ahí en ese momento ya el curso termina. Entonces sí es importante que continuemos con la actividad, coloquemos claramente nuestros nombres completos por favor. También va a aparecer el nombre del niño, de la niña que va a ser bautizado, por favor coloquémoslo completo, pues para que al momento en la parroquia nosotros de revisar sus respuestas, pues podamos revisar quiénes eran los papás, quiénes eran los padrinos de los niños, para evitar confusiones y pues para que todo quede absolutamente claro y ustedes puedan participar del sacramento sin ningún inconveniente, teniendo clara más bien la responsabilidad que vamos a asumir como papás y padrinos desde el momento de la ceremonia. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho el haberme escuchado. Dios los bendiga y que todos tengan un feliz día.